Buenas tardes, Hola, profe. Buenas tardes. ¿cómo está? Muy bien, su merced, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno. ¿Cómo está, doña Andrea? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Oh, me alegro mucho. Démosles unos minutos a los muchachos que entren. Unos 2 minuticos y arrancamos, ¿les parece? Listo, profe. Listo, sí, señor. En 2 minutos arrancamos.
Bueno, muchachos, ahora sí arrancamos. Don Jairo, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo me le ha ido? Bien, ¿y usted qué me cuenta? Bien, bien, muchas gracias, profesor. Aquí un poco retrasado para entrar, pero estaba desayunando. No, no importa, no importa. Don Rigoberto, buenas tardes. Bueno, ahora sí, como se dice, Estamos completos. Retomemos. Buenas tardes, don Rigoberto. Profe, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, Buen ¿usted? día. Bueno, Bien, entonces señor. voy a colocar un texto para que ustedes lo miren. Vamos a continuar con lo de comprensión textual. Lean el texto que está ahí y me responden la pregunta 11 y 12. ¿Listo? Entonces, Listo. la actividad es prácticamente de lectura y comprensión. Entonces, van a leer el texto, dice responda a la pregunta 11 y 12 de acuerdo con la siguiente información. Entonces, eh, ustedes van a leer ese texto y van a responder las preguntas. Primero leen el texto. Leen el texto primero. Ya lo voy a ampliar para que lo miren un poquito más grande. ¿Ahí les queda más grande? Sí, Listo. Entonces, van a leer ese texto. Van a sacarle a ese texto las palabras desconocidas que de pronto no comprenden. ¿Listo? Lean el texto y yo los atiendo.
¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Don Marcos, buenas tardes. Hombre, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien y usted? Bien, bendito Dios, bien. Bueno, hay que leer ese texto y Teorías, de ese texto que está ahí, Estoy bien. lo que no entienda me preguntan. ¿Listo? teorías autoconsistentes. Sacan las palabras desconocidas. Bueno, Doña Nelly, ¿me escucha? Sí, señor, perfectamente. ¿Está leyendo el texto? Sí, señor. Cualquier pregunta, cualquier palabra que no entienda, me dicen. ¿Listo? Con mucho gusto, sí, señor, gracias. ¿Qué palabra no entienden? hay algunas palabras que no,
Converger, profe. Y vamos entre todos. Ah, Diletante. ¿Cómo? diletante, profano, Diletante. mesurable, Diletantes. Pero Diletantes. Diletante, sí, esa fue. diletante. la que no me la sepa, yo les digo y la buscamos, ¿listo? Porque pues uno no se la sabe toda. Sí, claro, todo el mundo no nos la sabemos todas. Exactamente. Entonces, eso sí estoy claro en eso. Hay cosas que yo no sé, desconozco. Claro, lógico. Y cuando yo no sé, digo, no lo sé. Averigüémosle al Dios Google. Llama a un amigo. Exactamente, se llama un amigo. Entonces, Dijo el profe fue el que nos dijo que averiguáramos cuando Google y le colocáramos la palabra RAE, o sea, de la Academia de la Lengua. sí, en la RAE. Exacto. Bueno, entonces, leamos el texto. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tiende a converger en una perspectiva ideal. Hasta aquí ya saben que es una teoría, ¿cierto? Sí, Sí. claro. Una teoría es algo que se crea teniendo como base la experiencia científica, pero que falta todavía ser comprobada. ¿Listo? Autoconsistentes. Auto que ella misma tiene consistencia, o sea, una teoría que es autoconsistente es que ella misma tiene su propio soporte, que tiende a converger. ¿Qué será la palabra converger? Encontrarse. Llegar a un punto varias cosas. Llegar Sí. a un punto varias cosas. Exactamente, llegar, por ejemplo, nosotros en este momento estamos convergiendo en un horario para clase. ¿Entendido? Sí, converger, encontrarse, encontrar un punto. En una perspectiva ideal, ya saben que perspectiva pues es lo que uno mira hacia lo lejos. No consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. Por el contrario, el conocimiento es un océano siempre en aumento de alternativas incompatibles entre sí. Entonces, el conocimiento siempre va a estar marcado por asuntos que son incompatibles entre sí. Por ejemplo, la vida, la muerte son incompatibles, son contrarias. Entonces hay que estudiar la vida y hay que estudiar la muerte. Y hay que llegar a un punto de convergencia entre vida y muerte, entre salud y enfermedad. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, profe. Y tal vez inconmensurables. La palabra inconmensurable. ¿Qué les da? Imposible de medir o calcular, valorar. Exactamente. Algo inconmensurable es algo que se escapa de nuestro entendimiento, de nuestra razón y de nuestra lógica. Toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito, forman parte del conjunto que obliga al resto de una articulación mayor, y todos ellos contribuyen por medio de este proceso competitivo al desarrollo de nuestro conocimiento. No hay nada establecido para siempre. Ningún punto de vista puede quedar omitido en una explicación comprensiva. Expertos y profanos, profesionales diletantes. Esa palabra, profesor, comprensiva. ¿Cuál? ¿Sí? Comprensiva. porque esa no es la que conozco yo. Sí, yo tampoco, pues por la que lleva esa H ahí en la mitad. Correcto, es que hay aprender normal y aprender con H. De agarrar. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso tiene que ver con eso, con la comprensión, tiene que ser comprensiva. Entonces, como que abarca, contiene. Que contiene, entonces,
Busquemos ¿quién la busca, por favor, con H y dice cómo aparece la palabra? Porque esta viene de comprensión, pero tiene que ver también con la razón. Tiene también que ver con entender y quitarse tantos mitos y tantas Dice cosas. que abarca, contiene o incluye. Este sentido es el más usado especialmente en textos de filosofía y de literatura. Adjetivo comprensivo, que Claro. tiene facultad o capacidad de comprender o entender una cosa. Entonces, ¿Qué era, hay que papito? entender que la palabra comprensiva normalmente escrita es de comprender, pero la palabra comprensiva con H, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia, don Víctor? ¿Que tiene capacidad o facultad de comprender o entender una cosa? No, Que tiene la capacidad de comprender más allá de lo comprensible. exacto. O sea, es como cuando yo le digo a usted, tiene que aprender, y le digo a desaprender con H. La palabra desaprender también lleva H, pero hay también la desaprender sin H. Entonces le digo, aprenda a desaprender. Sí. Entonces, aprender a desaprender con H quiere decir que nos tenemos que quitar todo lo que la sociedad, la familia y todas esas ideas que de pronto están en nuestra cabeza como tradicionales, como algo que está aquí. Entonces, es como reinventarnos de nuevo, quitar todos esos prejuicios, quitar mitos, quitar leyendas, quitar tradiciones, costumbres y empezar nosotros desde nuestro cerebro a desaprender, quitando todo eso. Entonces, ahora se está utilizando en la actualidad tanto el aprender sin H, normal, como nosotros lo hemos escrito, como con H. Lo mismo el comprender. Comprender normalmente es de comprensión, de entender algo. Pero comprender con H ya es empezar a comprender mucho más allá de y deshacernos de esquemas que de pronto nos quitan la verdad del pensamiento. Por ejemplo, hay personas que vienen de una tradición tan católica que les dijeron que Martín Lutero era malo. Entonces yo le digo, léase las tesis filosóficas de Martín Lutero. No, yo no leo eso. Ese tipo fue malo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hicieron concebir. Pero ¿por qué no se toma el trabajo de leer a ver qué es lo que plantea? Entonces, ese comprender quiere decir quitar eso que nosotros tenemos acá, ya sean miedos, frustraciones, ideas que nos ha metido la sociedad, la familia, las costumbres. Entonces, aprender a desaprender es la tarea que tenemos nosotros ahora. Todo ser humano está llamado a desaprender. Y desaprender con H es quitarse toda esa mentalidad que no ha permitido el avance científico, el avance personal, el avance social. Por ejemplo, Colombia tiene que desaprender la violencia. ¿Por qué? Porque siempre la excusa en todo proceso en Colombia es el conflicto armado y la violencia política. Pero resulta que no hemos analizado violencia personal, violencia intrafamiliar, otros tipos de violencia que están siendo mucho mayores o los accidentes de tránsito. Entonces, si nosotros entramos a analizar, miramos que mueren más personas en accidentes de tránsito en mayor número cada año que por el conflicto armado. Entonces, tenemos que aprender a desaprender lo que los medios nos dicen, lo que la sociedad nos dice, lo que la cultura nos está diciendo y las costumbres que tenemos nosotros. Entonces, aprendamos a desaprender, es el llamado con este texto que les está dando ahí. Entonces,
Continuando acá con el texto. La explicación comprensiva con H, expertos y profanos profesionales, diletantes, forjadores de utopías. ¿Qué es una utopía? ¿Qué es algo irreal? ¿Algo irreal? ¿Qué será utopía? Utopía, algo que no se conoce. Más durito, don Víctor. Algo que no se conoce. Por ejemplo, Una utopía. don Jairo piensa en ser presidente de Colombia en este momento y de pronto lo mira como algo utópico, imposible. Pero eso que es utópico, algo inalcanzable, algo como Algo inalcanzable, algo lejos, pero que se puede realizar porque puede dar un salto. De pronto don Jairo se organiza con un grupo de militares retirados y forma el partido político que está, y bueno, ya lo estoy formando. adiós. Entonces, como un proyecto a largo plazo. Un proyecto a largo plazo. Entonces, eso es una utopía, algo utópico. Pero también algo utópico, forjadores de utopías y mentirosos, porque de todo hay, ¿no? Todos ellos están invitados a participar en el debate y contribuir al enriquecimiento de la cultura. La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la búsqueda de la verdad. O sea, la tarea del científico como tal es buscar la verdad. Buscar la verdad sobre el origen de la vida, buscar la verdad del origen del cosmos, buscar la verdad de cómo se originó la vida en la Tierra. Entonces comienza ya los biólogos, los médicos, los científicos a mirar todo este proceso hasta llegar, por ejemplo, a lo que nosotros conocemos como la teoría del Big Bang, y antes de eso lo que ya se descubrió, lo de la energía del vacío. Y así va la ciencia dando pasos hacia el proceso del origen. Entonces, ¿cómo estamos concebidos? ¿Por qué? Porque la tarea del científico es buscar la verdad. La verdad, como si bien es cierto que la verdad no existe, es relativa, pero entonces esa búsqueda de la verdad es una tarea para poder poder reconocer, como se dice, qué es, cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces dice, la tarea del científico no ha de ser por más tiempo la búsqueda de la verdad o la glorificación de Dios. O sea, si el hombre no consigue dar con la verdad, entonces toca darle la gloria a Dios en este aspecto. Entonces, esa es la lucha en este momento. El científico trata de buscar la verdad o de darle la gloria a Dios, porque si no se encuentra la verdad de todo, toca darle la gloria a Dios como lo plantea el texto. Entonces, la búsqueda de la tarea del científico es buscar la verdad o la glorificación de Dios, o la sistematización de las observaciones o el perfeccionamiento de predicciones. Todas estas cosas no son más que efectos marginales de una actividad a la que se dirige ahora su atención y que consiste en hacer de la causa más débil la causa más fuerte, como dijo el sofista. ¿Saben qué es un sofista? Un tipo que hace filosofía. ¿Que lee poemas de Sófocles? No. El término sofista proviene del griego, o sea, eso es de la antigua Grecia, y significa sofi, que significa sabiduría, sofos, que significa sabio. A su vez, esto se dio en la Grecia clásica, y lo que hacía era denominar a los sofistas a aquellas personas que enseñaban, que tenían sabiduría, porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. Entonces los griegos diferenciaron bien esa parte, entonces le llamaron sofistas a aquellos que tenían la profesión de enseñar de manera sabia. Entonces los sofistas también le decían a la profesión sabia. También a los que tienen una capacidad para pronto realizar una determinada tarea. Entonces, una tarea con inteligencia, con práctica. Entonces, también es el arte práctico
de desarrollar las actividades de pensamiento y de enseñarlas. A eso se le llamaron los griegos sofistas. ¿Entendido? Entendido, profe. Entonces, Sí, por ello, apoyar el movimiento de conjunto. ¿Qué opinan del texto? Vencedor. A Bruno, ¿Qué les llamó la atención del texto? Caramba. El bueno, que conocimiento. ¿Qué les llama la atención del texto? hay que leer para tener mucho conocimiento. Y Hay entender. que tener conocimiento, pero aquí lo que está dando a conocer no solamente es la importancia que tiene el conocimiento, sino también la tarea que tiene el científico. Entonces, buscar la verdad. exactamente. La veracidad de la investigación. Exactamente, don Bernardo, la investigación. Porque nosotros, el ser humano es muy cómodo. Tiende a creer, por ejemplo, como antes se creía que la lluvia era y los truenos era porque Dios estaba bravo. Entonces, quitarnos toda esa parte de mitología y empezar a mirar el porqué de la razón de las cosas. ¿Por qué se mueve la tierra? ¿Por qué se mueve el sol? Por ejemplo, la tierra tiene movimientos de 12 horas de día, 12 horas de noche, en su movimiento de rotación terrestre. Pero ¿por qué se mueve? Tiene un movimiento de traslación de 365 días, 12 minutos y 06 segundos aproximadamente. Entonces, ¿por qué tiene los dos movimientos, tanto el de rotación como el de traslación? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué el Sol se mueve y tiene su movimiento de traslación de 260 años en su movimiento de traslación? Perdón un segundito. Hola, negra. Bien, bien. Ahorita estoy en clase y después te atiendo. Vale, vale. A las 2 termino. Chao. Entonces, el ser humano tiene que cuestionarse, muchachos. Tiene que preguntarse, no tiene que decir, bueno, caen los truenos porque sencillamente Dios está bravo como pensaban antes. No, el por qué. Investigar, sí. Investigar. Entonces, la investigación y la duda de todo, porque si estamos aquí en este planeta es para poder experimentar, para poder tocar, para poder palpar, para poder despertar los sentidos, pero también para saber el porqué de las cosas. Por eso Sócrates planteaba mucho sobre la mayéutica. La mayéutica es todo mediante preguntas llegar al conocimiento. Entonces, esta es una de las tareas que ustedes tienen que empezar a indagar, a preguntarse. Entonces, si la Tierra se mueve, el Sol se mueve, cada planeta de este sistema solar se mueve, entonces, ¿qué sostiene a todos los planetas? ¿Por qué los planetas no se caen? ¿Qué sucede? ¿Por qué Marte no se cae encima de la Tierra y por qué la Tierra no se desprende de aquí hacia más infinito o menos infinito? Porque más infinito hacia arriba y menos infinito hacia abajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué? ¿Qué fuerza lo sostiene? Entonces nosotros miramos de que existe una gravedad, la que permite que los cuerpos caigan. Ya que han visto física ustedes, ¿a qué velocidad cae un cuerpo en la Tierra? No, pero eso sí no lo es. ¿Y en ¿A qué qué velocidad consiste cae? la gravedad? ¿En qué consiste, profe? La atracción que tiene la fuerza. La gravedad es la atracción que tiene la Tierra para atraer un cuerpo. sobre un objeto. Por ejemplo, yo tengo esta cosita aquí. Si yo la suelto, la gravedad de la Tierra
la atrae a su centro. ¿Qué hace que este objeto caiga? La gravedad. ¿Pero a qué velocidad cae todo cuerpo? ¿A qué velocidad cae? De acuerdo a la fuerza que ejerce la gravedad sobre el objeto a caer. Pero hay una constante. La constante de gravedad de la Tierra es de 9.8, 10 metros sobre segundo cuadrado. Si usted lleva una piedra y lleva una pluma y se va a la Torre Colpatria, aquí que es la más alta, y a las dos las tira iguales, las dos, tanto la piedra como la pluma, va a caer a una velocidad de 9.8, 10 metros sobre segundo cuadrado. Pero usted me va a decir, ¿cómo, profesor, si la pluma se demora más en caer? Pues resulta que la fuerza del viento hace de que ella vaya cayendo más lentamente y caiga primero la piedra. Pero si quitamos el oxígeno y el aire y colocamos donde está la Torre Colpatria, lo dejamos en vacío, sin oxígeno, los dos cuerpos caen igual. Entonces, si estamos en el vacío, los dos cuerpos caen a la misma velocidad de 9.8, 10 metros sobre segundo cuadrado en la Tierra. Independientemente de su masa, independientemente de su peso. Esa es una característica. Profe, disculpe. La gravedad del agua. Pues depende como está en la Tierra, depende de la gravedad de la Tierra. Porque está en el agua está en la Tierra. Pero en el caso del mar, el agua del mar está supeditada a la luna. Hay una atracción y por eso se dan las mareas. Cuando el mar se pica, es porque hay una atracción de la luna sobre el agua. Eso es uno de los fenómenos que se dan. Entonces, este texto nos permite a nosotros indagar, preguntarnos. Entonces, ¿qué sostiene a los planetas? ¿Por qué los planetas y las estrellas no se caen? ¿Por qué si la Tierra es redonda y usted está parado en Colombia, por qué usted no rebota hacia la Argentina si hay gravedad? Porque existe una gravedad llamada la gravedad universal, que eso en física la designan como mu. Entonces, esa gravedad universal es la que sostiene a los planetas. A eso se le llama la mecánica celeste. Movimiento mecánico de los astros que están armónicamente, giran y se sostienen por la gravedad universal. O sea, que hay una fuerza muy grande que es capaz de sostener a todos los planetas del sistema solar y fuera de este sistema solar, porque existen más sistemas solares y más galaxias. Entonces existe una fuerza que los científicos la llaman la gravedad universal, que sostiene estrellas, planetas, porque si no existiera la gravedad universal, el movimiento mecánico y armónico de los planetas no sería posible y todo fuera un caos y se estrellaran unos con otros y sería una hecatombe. Entonces, esta es una de las grandes investigaciones y uno de los grandes aportes de la ciencia sobre el descubrimiento de la gravedad universal. Ahora, ¿qué hay detrás de la gravedad universal? Pues eso sí ya todavía está en estudio específicamente, pero es lógicamente que todo esto tiene que ver con la investigación. El texto tiene que ver con la investigación, con la ciencia, y la ciencia es la luz. Por eso, cuando se dio el siglo de las luces, no fue porque se inventó la luz, sino porque la luz del entendimiento y de la razón llega al ser humano. Entonces comienza el ser humano a apartar creencias, a apartar toda esta cuestión y empieza la razón, el por qué. Las enfermedades no eran castigo divino, sino
procesos biológicos de alteración celular, como el cáncer, como las enfermedades infecciosas, etcétera, como los virus. Entonces, ya la ciencia comienza a darle la razón. Y es aquí donde el ser humano comienza la época de las luces. Comienza ya a dilucidar la importancia que tiene no solamente la química, la física, la filosofía y todas estas ciencias para mejorar la calidad de vida del hombre. El promedio de vida del hombre era más o menos entre 30 a 50 años. Y hoy en día el promedio de vida del ser humano está en los 70 años. ¿Por qué se ha logrado esto? Por la ciencia, el avance en la ciencia. Profe, Cuéntame, don Marcos. tocando el tema de la ciencia, profesor, ¿nos puede ilustrar sobre el Triángulo de las Bermudas? Que yo he investigado mucho y no he concluido nada. A ver qué orientación nos da. Muchas gracias. El Triángulo de las Bermudas, me hace esa pregunta. Siempre el Triángulo de las Bermudas ha sido un punto bien inquietante a lo largo de mucho tiempo. En el Triángulo de las Bermudas han desaparecido buques, han desaparecido aviones que han pasado por ahí. Desde el punto de vista científico, parece ser que hay una fuerza magnética capaz de atraer y de hacer desaparecer en el mar, en las profundidades, ya sea aviones, ya sea buques o lo que pase por ahí. Desde el punto de vista científico, porque hay una atracción magnética muy fuerte. Desde el punto de vista metafísico, plantean que es un portal hacia otras dimensiones. La ciencia sí sabe que hay más dimensiones, pero todavía no se ha podido, hasta que la ciencia no entre a explicar la cuarta dimensión con problemas matemáticos y físicos, pues no se puede hablar de cuarta dimensión. La tercera dimensión sí la podemos comprobar, que es largo, el espacio y el tiempo. Entonces tenemos las tres. Mire la pared en su casa. El piso es 1, el eje X, el eje Y, y paralelo a eso está lo que es el vector. Entonces, si usted va a medir la velocidad de un carro, ¿a qué velocidad iba? Entonces, usted hace todo el proceso de la velocidad, la aceleración, y eso le da un cálculo matemático y se comprueba la tercera dimensión. Si usted coge este vaso y lo va a lanzar del 10º piso, ¿a qué velocidad cae? Y usted hace el cálculo matemático, le va a dar, se comprueba la tercera dimensión porque es palpable y tocable. Hablar de problemas matemáticos en la cuarta dimensión todavía es muy prematuro, pero en este momento la cuántica, los científicos están trabajando con lo cuántico, entonces se ha descubierto, y esto les voy a mandar el video de este científico para que ustedes lo miren, cómo es lo cuántico. El átomo, se sabía la existencia del átomo, pero hoy en día se sabe que cada átomo tiene un antiátomo, o sea que hay materia y antimateria. La materia, todo lo que existe es materia, y la materia ocupa un espacio y está compuesta por energía. Entonces, usted y yo estamos compuestos por átomos y moléculas, y los átomos y las moléculas están compuestos por energía. Esa energía nosotros la alimentamos, 1, a través del sol, 2, a través de la energía química de los alimentos, y los alimentos reciben la energía del sol. Por ende, nosotros somos energía, eso es claro. Entonces, los científicos trabajaron y descubrieron que los átomos y las moléculas pueden estar en varias partes a la vez. Y esto ha sido una gran revolución científica, que por eso es que el cambio se viene, porque ya entraría la ciencia a explicar muchas de las cosas y de los fenómenos paranormales que de pronto nosotros miramos, porque estaría ya entrando, por decirlo de alguna manera, en un campo totalmente distinto, donde ya el viajar, ya los científicos están haciendo esto, la teletransportación molecular, desintegrar
unas moléculas en una parte del laboratorio y que aparezcan en la otra parte del laboratorio. Eso se llama la teletransportación. Si ustedes se vieron la película La Mosca, de hace por allá del 85, 95 más o menos, este científico buscaba la teletransportación. Y eso es lo que está haciendo la ciencia. Y en este momento ha logrado en los laboratorios hacer pequeñas teletransportaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que están empezando con la desintegración molecular y atómica, todo a partir de lo cuántico. Entonces, lo cuántico permite, ejemplo, en la actualidad, su computador, su celular, el electrón lo tiene acá arriba o lo tiene acá abajo, en una de las dos partes. O está aquí o está acá abajo. Y le funciona su aparato, su celular, su computador, su radio, su equipo de sonido, cualquier aparato, su carro. Entonces, los electrones o están acá abajo o están acá arriba. Con lo cuántico, ya se descubrió que el comportamiento del electrón a nivel atómico puede estar en todas partes, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, a la vez. O sea, que esto es una gran revolución en la parte científica. Por ende, la parte de la energía que contiene el átomo comienza a generar un cambio en la vida. Recuerden que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía existe. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía eléctrica se transforma en energía calórica. La energía eléctrica se transforma en energía lumínica, pero nunca la energía se va a agotar o se va a acabar. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esta transformación del electrón en su comportamiento permite nuevos avances en las ciencias y en las tecnologías. Entonces, ahorita ya se vienen las computadoras cuánticas, los celulares cuánticos, estos celulares van a quedar obsoletos. Entonces, con todo este cambio, viene un nuevo proceso para la humanidad. Y en cuanto al Triángulo de las Bermudas, la ciencia lo explica desde ese punto, la metafísica dice que es un portal, pero todavía decirle qué es a ciencia cierta es muy complicado, Marcos. Todavía falta mucho por investigar sobre el Triángulo de las Bermudas. Pero sí, es interesante que usted esté pensando en eso. Mire a ver si usted de pronto se pone mediante la física y encuentra mediante la física alguna explicación ante eso. Bueno, ahora sí miremos la pregunta 11 relacionada con el texto que acabamos de leer. ¿Entendido el texto? ¿A qué hace relación? Sí, profe. ¿Entendido el texto, joven? ¿Sí está entendido el texto? La investigación y a lo que es. A ver, Andrea, repítame más fuerte, por favor. Sí, lo entendimos, profesor. Que le escucho entrecortado. ¿Le escucho ¿Qué me dice Andrea? Sí, de lo que es la investigación. Sí, es investigación. ¿No me escucha? El texto habla sobre que debemos investigar, que no todo es mentira ni todo es verdad. Que todo se debe investigar, o sea, siempre basándonos en esta lectura, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el... No comer entero. Correcto. Exactamente. Que no todo lo que existe debemos darlo por sentado, ni que sea verdad, ni que sea mentira, que todos tenemos que corroborarlo por nosotros mismos. Porque vivir sin experimentar no es vivir. O sea, como le pasaba al hombre medieval. El hombre medieval pensaba que solamente Dios era el que hizo todo y Dios el que hacía que la persona se enfermara y todo, y resulta que Dios es una cosa y la ciencia y el mundo es otra. Entonces nosotros estamos aquí también para experimentar, para comprobar, para tocar, para palpar, para mirar qué es cierto y qué no es cierto, porque una reacción química, por ejemplo, la iglesia en esa época, quien hacía reacciones químicas, le decía que tenía pacto con Satanás, y eso no era verdad, sino que ya había hombres de ciencia y lo hacían de manera clandestina.
Entonces, aquí miramos todo este tipo de cosas. Los que estamos en el mundo y todo lo que está en el mundo es para experimentarlo, para tocar, para palpar, para mirar su realidad, mirar su comportamiento molecular, sus átomos, las enfermedades, el porqué de las enfermedades, la causa. Por ejemplo, si usted va a ver el coronavirus, ¿qué es el coronavirus? ¿De qué está formado el coronavirus? Es una síntesis de proteínas. Ese es el coronavirus. Son proteínas que están diseñadas y organizadas de manera tal que su estructura de ADN afecta la estructura del ADN nuestro. Y por ende, pues nos produce la enfermedad como tal. Pero esa es, y que es un virus creado, ¿no? No es un virus natural, porque también la naturaleza también produce virus de manera natural. Por ejemplo, la gripa. La gripa es un virus de manera natural, necesario en el ser humano. La gripa es prácticamente una limpieza que hace el organismo para botar ciertas cosas que están en nuestro organismo. Entonces, hay virus de manera natural y virus de manera artificial. El VIH fue creado en los laboratorios. Se salió de control. Pero no es que se haya salido de control adrede. Ellos lo hicieron, siempre ha sido la cuestión de mermar la población mundial. Como el VIH no alcanzó con las expectativas, entonces ahora con el coronavirus. Entonces, todo esto lo hacen para tener control, profe. ¿Cómo? Esto lo hacen con el fin de tener control poblacional, disminuir la cantidad de habitantes, ¿no? Claro. En el planeta. Anteriormente, lo que hizo don Bernardo es cierto. Anteriormente, el control lo hacían con las guerras, pero la población, uno, era menor. Dos, el índice de vida no era tan alto. Y pues las guerras contribuían a matar mucha gente. Entonces, se mantenía equilibrado, pero hoy en día, ante el aumento disparado de la población a nivel mundial, ante el aumento de la calidad de vida y del índice de vida, pues ya las guerras no van a matar a todos. Entonces necesitan mermar más la población. ¿Cuál es la manera de mermar más la población? Mediante las enfermedades. Entonces aparece el VIH, aparece el coronavirus y aparece otras. Entonces, ¿por qué están buscando eso? Ustedes mismos han escuchado lo que han dicho los de la élite mundial y los grandes banqueros. Hay que acabar específicamente con los ancianos porque son una carga presupuestal para el mundo. Eso lo han escuchado. Entonces, ahí nomás les dejo la inquietud. Entonces, vamos con la pregunta número 11. Andrea, lea la pregunta 11, por favor. Andrea. ¿Me escucha? Ya voy. Un momentico, que. Sí, profe, sí lo escucho. Lea la pregunta 11, por favor. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre el contenido del texto y el título de la obra de la que se extrajo? Las preguntas se las leo. Sí. A. El texto introduce la propuesta de un nuevo método para la investigación científica diferente del tradicional. B. El texto ataca diferentes ideas a propósito de qué es aquello en lo que consiste el llamado método científico. C. El texto critica concepciones del conocimiento científico, el cual se ha concebido como resultado de un método. D. El texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos disponibles para que cada ciencia alcance sus verdades. Bueno,
Referente a esto, y miren la pregunta. La pregunta, ¿a qué tipo de competencia sería, don Jairo? Es una competencia argumentativa. ¿Por qué? Porque está exponiendo sobre aspectos científicos, o habla de los métodos científicos. Entonces, para mí sería pues la B. Para don Bernardo, ¿qué tipo de competencia es esta pregunta? ¿Interpretativa, argumentativa o propositiva? Esta sería, para mí sería propositiva. ¿Por qué? Porque pues tiene el fundamento, el propósito de fundamentar una verdad y dar conocimiento sobre hechos reales, sobre la razón. Muy bien su argumento. Doña Nelly, ¿qué tipo de competencia sería esa pregunta? Yo diría que es argumentativa. ¿Por qué? Porque en ella misma nos dice que eso argumenta en favor de la pluralidad de los métodos. Entonces, y lo mismo dice que introduce, ataca. Entonces yo pienso que puede ser argumentativa. Bueno, la pregunta le dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la relación entre contenido del texto y el título de la obra que se extrajo? ¿De qué obra se extrajo ese texto? ¿Cómo se llama? Lectura crítica. ¿Cómo ¿Será se que llama? Google nos está volviendo? ¿Cómo se llama el título de donde se extrajo ese pedazo, ese texto? ¿Será que Google nos está volviendo estúpidos? No, este es otro texto. Ese es de ayer. Mire, este es otro. Este es otro. Y Google se trata de la parte de Tratado contra el método. Tratado contra el método. ¿De qué método me está hablando ahí? Del conocimiento. Del conocimiento. Del método. Hay un método que siempre se trabaja relacionado al conocimiento, don Víctor, sí. Hay un método que, ¿qué, profe? Relacionado al método, sí. Al conocimiento, sí, pero ¿cómo se llama ese? ¿El método qué? ¿El texto hace relación a qué? A la investigación. A que el conocimiento es un mar, es un océano que va en aumento de alternativas, sí, que no es todo es teoría ni cuento de hadas. Sí, que todo no puede ser teoría ni cuento de hadas, es correcto, y que tiene que estar basado sobre la ciencia, con lo que es palpable y tocable, con lo que se puede medir. Entonces, eso tiene que ver, ¿con qué tiene que ver eso? ¿Con el método qué? ¿Cómo, don Lázaro? El texto hace alusión al método científico. Muy bien, don Lázaro. Felicitaciones, don Lázaro. Es correcto. El texto hace relación al método científico. El método científico consta de varios pasos. Primero, observación, datos experimentales, hipótesis, teoría, experimentación. Entonces, si usted va a mirar, por ejemplo, que usted vaya a hervir el agua, usted hierve el agua aquí en Bogotá y se va a hervir el agua también a Cartagena. Usted tiene que mirar la diferencia en el tiempo que le va a hervir el agua aquí en Bogotá y en Cartagena. Las coloca a la misma hora, pero resulta de que en una de las dos partes el agua le va a hervir más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese fenómeno físico? Entonces, por la diferencia de presión. La agua bulle, produce, hay un punto de ebullición diferente.
Exactamente, la diferencia en la presión atmosférica La presión me da ese resultado. Entonces, hace que el agua hierva más rápido o menos rápido dependiendo de la presión atmosférica. Esa es una de las características. Muy bien, don Jairo. Entonces, si usted va a hervir el agua, usted primero tiene que observar el agua, que está fría, la coloca en la jarra, prende la estufa, ya usted está observando y comienza a mirar todo el cambio que se comienza a generar, comienza a mirar que hay evaporación. ¿Por qué se evapora el agua? ¿Por qué a lo que se evapora las moléculas de agua que están conformadas por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O? Cuando se somete a temperatura, el agua comienza a evaporarse. Ese vapor de agua, ¿qué está liberando? ¿Oxígeno o hidrógeno? ¿Qué está liberando el agua ahí? Cuando está hirviendo, Sí, está liberando oxígeno. oxígeno me dice. Sí. Lo que se libera es el hidrógeno. Ah, Entonces, si usted va a tomar agua que no es hervida al agua que es hervida, pues el agua que es hervida le va a cambiar casi el ni- sabor porque va a tener mayor concentración de oxígeno y menos de hidrógeno, porque el hidrógeno se ha evaporado. Ese hidrógeno se va a la atmósfera y se convierte en nubes. Y cuando se convierte en nubes, todo ese hidrógeno se comienza a condensar molecularmente, se va uniendo con el oxígeno de la atmósfera y se va convirtiendo en agua. Entonces, también si hay contaminación, como suben los gases de las motos, las fábricas y los carros, pues se va a unir prácticamente el sulfuro. O el hidrógeno ya no va a ser hidrógeno puro, sino que va a ser, ya se va a convertir con el oxígeno en hidróxido. Entonces, cuando llueve, ya no va a caer agua solamente, sino que va a caer agua lluvia con hidróxido. O sea, lo que se denomina lluvia ácida. La lluvia ácida, si usted cuelga la ropa y se le moja la ropa, ya se comienza a picar. Esta es la señal de que la lluvia ya no es una lluvia normal, sino que ya es una lluvia alterada, producto de la contaminación, llamada lluvia ácida. Entonces, miren, cuando usted observa que llueve y sale el sol, usted comienza a ver de la tierra que se comienza a evaporar. Lo que se evapora es el hidrógeno para formar nuevamente el ciclo biológico de la lluvia, ciclo natural del agua. Entonces, y el sol y el agua tienen una relación muy estrecha en este proceso. Cuando las nubes se cargan, entonces hay choque molecular de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, el O2, que es el oxígeno, cuando ocurre la tempestad eléctrica, va a generar el O3, o sea que va a haber una ganancia de electrón del oxígeno. Entonces, cuando gana un electrón, en la atmósfera se produce lo que es la tormenta eléctrica. Porque el rayo, para que ocurra eso, para que molecularmente se ve eso allá arriba, el rayo sale de la Tierra y choca con el ozono que se encuentra en la atmósfera. Entonces el O2, oxígeno, se gana un electrón, se transforma en O3 y eso es ozono. Y el ozono es benéfico para la atmósfera y para nosotros. Por eso es bueno que haya tempestad eléctrica. ¿Entendido hasta ahí? Entendido hasta ahí. Bueno, entonces, ¿cuál de estas sería la respuesta según el texto? Cuando habla de método científico, en el texto dice el título Tratado contra el método. Entonces, Yo ¿a qué diría hace que referencia? la C. ¿Cómo? Yo descarto. Yo diría La que Yo la D. descarto, yo La D. descarto, profe. B y C no pueden ser porque una ¿Qué me dijo doña Nelly que no le critica. escuché? La C. La C. La C de casa. El Pienso texto, en la D, texto profe. critica concepciones del conocimiento científico, el cual ha concebido como resultado un método. La A. La C. A. También la A. La A.
La- El texto introduce la Dice propuesta método. de un nuevo Esto método introduce para la la propuesta investigación de un nuevo, científica de un nuevo método. diferente al tradicional. Es que estamos Entonces, la Yo A diría la texto D. E. El texto ataca diferentes ideas a propósito de que es aquello que en lo que consiste el llamado método científico. Y método científico lo tiene entre comillas. La C que dice doña Nelly, el texto critica concepciones del conocimiento científico, el cual se ha concebido como resultado de un método. Y la D, el texto argumenta a favor de la pluralidad de métodos disponibles para que cada ciencia alcance sus verdades. Entonces, La ¿con qué D. respuesta se queda? Para mí es la D. Bueno, entonces ahora La miramos la A. respuesta. Ahora digo la respuesta. Vamos con la 12. Sobre el mismo texto. Ahora miramos ahora les digo la respuesta. Don Víctor, lea la pregunta 12. Bueno, el autor del texto aplica a la filosofía de la ciencia el principio del liberalismo, según el cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. De acuerdo con esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera más directa la influencia de las ideas liberales? A. Entonces, miren, aquí hay algo que tienen que saber. Las ideas políticas tienen que ver con la ciencia y la ciencia también influye en eso. La No podemos política. nosotros desligar la política de ningún aspecto de nuestra vida. En la educación es política, la salud es política, cuando usted va a comprar al supermercado es política, cuando usted hace fila para pagar los servicios públicos es política, todo, la ciencia, todo es política. Entonces, debemos de entender eso, porque nosotros somos seres políticos por naturaleza. Por eso es que no participar en política es una contradicción y una oposición al ser humano, porque el ser humano es político por naturaleza. Entonces, cuando la gente dice, yo no participo en política porque todos son iguales, está diciendo, yo me desconozco como ser humano porque yo no soy ser político. Y si no soy ser político, tampoco soy ser humano. Es una cuestión filosófica. Eso viene del ser. Eso viene de la ontología, que es el tratado del ser. Por eso es que la sociedad está como está, porque se ha desconocido el ente político, se ha desconocido la posición política. Entonces piensa la gente que solamente es trabajar, vivir, tener una casa, tener sus cosas y ya. Entonces, y que la política no forma parte de su vida. Resulta que sí, todo, desde el vestido hasta la educación forma parte de la política. La ciencia, la astronomía, por eso es que el ser humano que se niega a participar en política se está negando a sí mismo. Y por eso es que ha habido las grandes esclavitudes en la historia, porque se ha alejado de su ser ontológico. La ontología es el tratado del ser y el ser ontológico lo dice. Todo ser humano es libre, pero esa libertad también está implícita en unos deberes y es un ser político por naturaleza. El ser humano es un ser político por naturaleza como es un ser social por naturaleza. Entonces no podemos decir que podemos vivir enclaustrados, alejados del mundo, alejados de la política. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el ser humano se estaría negando su propia existencia. Por eso es que dice el existencialismo, pienso, luego existo. La razón es lo que me da el existir. Si yo participo en política, estoy pensando, estoy decidiendo, bien o mal, pero lo estoy haciendo. Entonces, es una característica propia para existir. Porque si no, el ser humano, como lo plantea la filosofía, si no participa en política, sería un animal más. Porque el animal, a pesar de ser animal, también tiene su estratificación política. Y la gente piensa que no. Mire las hormigas. Las hormigas tienen su reina y tienen todo su proceso político y jerárquico. El ser humano desconoce todo eso y se anula a sí mismo. Entonces, cuando las personas por desconocimiento se anulan políticamente, se está anulando de su forma de vida. Somos seres trascendentales y venimos a hacer política en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces dice aquí,
el autor del texto aplica a la filosofía de la ciencia el principio del liberalismo. O sea, la ciencia como tal le aplica un principio de la política liberal, del liberalismo. El liberalismo surge con las ideas de libertad por allá ¿se acuerdan de todo ese cuento de la Revolución Francesa y las ideas liberales y todo? Y ahí viene el Partido Liberal como tal. Según el cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. De acuerdo con esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera más directa la influencia de las ideas liberales? ¿En dónde? En la ciencia, lógicamente. El autor del texto explica la filosofía de la ciencia, el principio del liberalismo. Y acá lo dice. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera directa la influencia de las ideas liberales? Entonces, le digo lo siguiente, si usted no ha participado en política, mi querido estudiante, con estas clases usted tiene que empezar a sentirse como el ser y a tomar posición política, de un lado u otro, pero hacerlo. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Qué tipo de pregunta es, profe? Más durito, don Víctor. ¿Qué tipo de pregunta sería? ¿Interpretativa? El tipo de pregunta. Gracias por recordarme, don Víctor. Entonces, ¿qué creen ustedes que es esta? Yo pienso que es interpretativa, porque tiene un sentido global y local del texto. El autor del texto aplica a la filosofía de la ciencia el principio del liberalismo, según el cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. De acuerdo con esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera más directa la influencia de la actividad liberal? Ya aquí usted tiene que haber interpretado. ¿Qué tipo de pregunta sería? Interpretativa. Entonces, yo diría que es la C, La C, profesor, profe. la C de la causa más fuerte. Por ello, en apoyar el movimiento de conjunto. Ya la entiendo, Luis. Esta pregunta le está pidiendo explicación de las ideas liberales en la ciencia. ¿Cuál de ellas, cuál de estas afirmaciones? Si le está pidiendo explicación, ¿qué tipo de competencia es? Creería que es la A. ¿Qué tipo de... Todavía no vamos con la respuesta. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Interpretativa? Argumentativa. Dígame, don Lázaro. ¿Cómo? Es argumentativa y por eso la respuesta es la A. Argumentativa, es correcto, es argumentativa, porque le está pidiendo argumentar cómo la filosofía de la ciencia y el principio del liberalismo en la ciencia y cuál de estas afirmaciones es la que se da más con las ideas liberales. Entonces dice la A, ahora sí La A. la respuesta. A, la tarea del científico no ha de ser más tiempo, no ha de ser por más tiempo la glorificación de Dios. O sea, si no se descubre la verdad, dice el texto, se le da la glorificación a Dios, y si no, a la ciencia. Pero entonces, por eso es que la tarea del científico es buscar la verdad, la razón de todo, el por qué, el para qué, el cómo. En esto, la mente del científico es como la mente de un niño, que siempre va a indagar, siempre va a cuestionar todo. Porque si nos alejamos del pensamiento del niño y nos colocamos con el pensamiento del adulto, el adulto no cuestiona, el adulto no indaga, el adulto se deja llevar por lo que la sociedad, la familia, el entorno le ha enseñado, mas no cuestiona. Esa es la diferencia entre el adulto y el niño. Por eso, si usted vuelve a su pensamiento de niño, usted puede desarrollar más fácil y entender más fácil la ciencia como tal, comprenderla. Pero si usted se va por estereotipos, se va por lo que aprendió, se va por lo que le dijeron, por las costumbres, por las tradiciones, por las religiones, por los mitos, por las leyendas, por el disfrute de la rumba, todo esto lo va a alejar del pensamiento real como tal, porque es un espejismo. Por eso la filosofía lo plantea.
El hombre mediocre es aquel hombre que solamente está en ese medio, en el medio de lo superfluo, en el medio banal, donde solamente lo bello, lo hermoso, lo bonito, la rumba, y todo lo que tiene que ver con el consumismo, con el materialismo y con todo esto lo encasilla y lo aleja del ser. Le castra su pensamiento y lo convierte en un ente que solamente mete su mano al bolsillo para estar pensando en el dinero como el factor importante para poder comprar felicidad, comprar amistades, comprar una relación, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que la filosofía cuestiona. Si usted tiene el pensamiento de niño, el pensamiento de niño lo conlleva a lo contrario, a disfrutar de las cosas más sencillas de la vida, a disfrutar de una flor, de un niño, de la sonrisa de un niño, de un animal, de las cosas más sencillas de la vida, pero también a cuestionarse de la vida más compleja. Entonces, la filosofía es clara en esto. Y el tratado del ser, en la ontología, cuando ya vean filosofía sobre el tratado del ser, van a entender esto mucho más porque ahí el ser es importante, pero el ser como un todo, no el ser que han querido construirme la sociedad, que me ha querido construir la familia o que yo mismo me he querido construir. No, el ser libre. Y ese ser libre es ontológico en el pensamiento y por eso tiene que ser crítico. Si no es crítico, ¿para qué? Un abogado que no es crítico, pues no tiene relación con su profesión porque tiene que cuestionarlo todo y preguntarlo todo. Un médico que no es crítico, que acepta todo lo que le diga el vademécum médico, pero no se atreve a cuestionar. Todo tiene que cuestionarse. Los maestros tenemos que cuestionar todo, hasta nosotros mismos y nuestra manera de enseñar. Todo. Porque tenemos que aprender a desaprender. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿De la 12? La A, profe. La B. La A. Dice, la A dicen uno y otros dicen la B. Leamos la A. La tarea del científico no debe ser por más tiempo la glorificación de Dios. B. La teoría particular. Definitivamente es la D. Todo mito forman parte del conocimiento. La B. Hacer de la causa más Definitivamente débil es la la causa más fuerte, por ello apoyar el movimiento de conjunto. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconscientes, sino que tiene que converger en la perspectiva ideal. Entonces, vamos a corroborar La respuesta es la D. la respuesta. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconscientes que tiende a converger en una perspectiva ideal. La D está muy bien relacionada con eso. Vamos entonces a la respuesta de las dos, tanto de la 11 como de la 12. De la 11 es la C. Entonces, es un texto continuo, filosófico y científico como tal. Comprende cómo se articulan las partes en el sentido global. Y de la 12 es una reflexión a partir de un texto. Y es un texto continuo filosófico. Entonces, la respuesta es la B. Entonces, nos vamos. Tienen que cuestionarlo todo, ¿no? Sus creencias, sus puntos de vista, lo bueno, lo malo. Todo hay que cuestionarlo. Y ese es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es pensar mucho más allá. ¿Cómo les ha parecido la clase? Bien, profesor. Muy bueno. Interesante. Con esto los pongo a dudar mucho, porque recuerden que no se trata de dar respuestas, se trata de dejar preguntas, de dudar. Quien duda está más cerca del conocimiento, quien duda está más cerca de la verdad. Hay que dudar de todo para poder estar más cerca de la verdad. Si usted duda de Dios, está más cerca de Dios y va a encontrar la verdad. Por eso plantea la duda metódica, ¿no? Bueno, vamos con un texto discontinuo. Esta es para una sola pregunta. Es una tira cómica
los textos continuos y los textos discontinuos, que son los dos tipos de textos que te evalúa la prueba. A ver, entonces, con esta vamos en un texto discontinuo, la de Calvin y Hobbes, que es la tira cómica. Entonces, miramos acá, les dice $15 por un vaso. Sí, $15. ¿Quieres uno? Pero ¿cómo justificas $15 por una limonada? Ley de la oferta y la demanda, dice él. Pero ¿dónde está la demanda? Y voltea y no hay nadie, ¿no? No veo ninguna demanda. Hay muchísima demanda, dice él. Sí, claro. Como único accionista en esta empresa, demando enormes beneficios por mi inversión. Y como presidente de esta empresa, demando un salario anual exorbitante. Y como soy mi propio empleado, demando un alto salario y toda clase de beneficios que la compañía pueda dar. Y además hay gastos indirectos y costos de producción elevados. Está dando toda una cátedra de economía, ¿no? En una tira cómica está dando una cátedra de economía. Sí. Sí, pero eso es solo un limón en agua del grifo. Ya, pero tengo que recortar gastos de algún sitio si quiero ser competitivo. Y si me enfermo por beber eso, no hay garantías. Es nuestro lema. Además debería comprobarla más cara si tuviera que cumplir con sanidad y medio ambiente. O sea que tendría que comprarla más cara si cumpliera con los requisitos higiénicos sanitarios. Tú estás mal de la cabeza, me voy a casa a beber lo que sea. Vale, déjame sin trabajo y sin negocio. La gente antisistema, como tú, es quien arruina la economía. Entonces mire cómo aparece acá. Limonada en $15 y miren la expresión a él. Aquí ya se va todo aburrido. Entonces le dice necesito un subsidio. Esta tira cómica, ¿en qué se parece a la economía colombiana? No, eso es lo más cercano a la economía. Cualquier parecido es coincidencia. Cualquier parecido con la economía colombiana es mera coincidencia, porque mire lo que sucede. Entendemos la ley de oferta y demanda, pero él también está hablando de que para sostener y ser más competitivos tiene que recortar gastos, política económica. Entonces, le dice que si le pasa algo, se enferma por tomar esa limonada, porque está contaminada de pronto. Entonces le dice, no, nuestro lema es sencillamente no dar garantías. Y si no hay garantías, pues va a ser barato los $15, porque resulta de que si va a tener garantías, tendría que comprarla en $30, por decir algo. Entonces, miren lo que sucede. Esto se parece mucho a la economía de cuando usted va a San Andresito y compra el artículo y no le funcionó y no tiene garantía, ¿no? Sí. Lo mismo es toda esta estrategia comercial. Después, como no tiene el proceso competitivo como tal, pues porque no hay forma de generar un mecanismo de rentabilidad con ese tipo de negocio, lo que hace es pedir un subsidio. Y si usted va a ver la economía colombiana, esto tiene que ver con los subsidios. Toda empresa colombiana recibe subsidios. ¿Sabía eso? ¿Sí sabía eso? Que toda empresa colombiana recibe subsidios. No, no sabía. Sí, sí lo sabía. Yo sí sabía eso. Yo tengo una y no he recibido todavía subsidio. Toda empresa colombiana, pero ojo lo que voy a explicar con esto. Sí. Todos los empresarios que pertenecen al grupo o al estatus quo empresarial colombiano, ellos sí reciben ayuda del Estado y eso está en la Constitución. Pero si don Jairo con su empresa de sudadera se va a meter como empresario, ellos le van a hacer el quiebre para que él no progrese en su negocio, porque si se convierte ya como en un Ardila Lule, pues va a pertenecer a la élite y les va a quitar la tajada a Julio Mario Santo Domingo, Ardila Lule y los banqueros. Entonces, por eso el club
de los empresarios colombianos que reciben beneficios del Estado es poquito. Por eso es que Tiene que llenar ciertos ataca requisitos. mucho la empresa en Colombia y el proceso microempresarial. Entonces usted escucha el discurso del presidente que va a apoyar la microempresa, que va a apoyar al empresario y toda esta cantidad de palabras muy bonitas en un país donde eso es falso. Porque para poder de que el presidente cumpla eso, tendría que repartir entre los microempresarios en Colombia y los empresarios en general el dinero y no le va a alcanzar. Entonces, acá en la Constitución está, pero para los grandes empresarios. ¿Por qué cree que el sistema banquero, los banqueros reciben apoyo irrestricto del gobierno? El 4 por mil que usted paga y que en su momento fue para el terremoto de Armenia y era el 2 por mil y fue para reconstruir Armenia, el ministro después lo cambió y lo dejó para apoyar a los pobres banqueros que están quebrando. Entonces desde ahí se quedó el 3 por mil y hoy en día el 4 por mil, y ese dinero del 4 por mil que se paga se va para ayudar al grupo Aval, a todos estos banqueros. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a evolucionar Colombia a nivel económico cuando tiene una constitución y unas leyes que no benefician al pequeño y al mediano empresario, sino a las altas esferas empresariales y banqueras? Entonces, aquí es donde toca mover el status quo, ese status quo allá predilecto, que son los que se benefician del poder, y por eso es que somos cuestionados los maestros porque estamos diciendo la verdad. Por eso es que Uribe es uno de los que está en contra del magisterio, y no es porque estemos adoctrinando, sino porque estamos diciendo sencillamente de que nosotros estamos en contravía, estamos en contra de que solamente se le dé privilegios a una clase empresarial alta y no a toda la clase empresarial o al que está surgiendo con su pequeña empresa. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Y eso no es lo que él dice, de que estamos adoctrinando. Estamos adoctrinando en contra del status quo, sí. En contra de una injusticia, sí. Y que lo escuche el señor Uribe, porque es una de las verdades que tenemos que decir. La Colombia tiene que cambiar el sistema de ayuda al sector empresarial. Si no, no va a cambiar su proceso económico. Muy difícilmente. Y pasaría como con el de la tira cómica. A lo último, ¿en qué queda? ¿Qué es lo que pide a lo último? Un subsidio. Una ayuda. Un subsidio. Se lo pide Exactamente. Para poder sostener. Y recordemos que una cosa es el aporte económico para beneficiar a los grandes empresarios y otra cosa es dar subsidios a la persona. Dar subsidios a la persona solamente estaría de acuerdo siempre y cuando se lo merezca por una cuestión ya de salud o por cualquier otra cosa, que sea realmente evidente. Pero hacer como en Venezuela, darle subsidio a todo el mundo, pues tampoco, porque eso desangra un país. ¿Sí me hago entender? Sí, profesor. Entonces necesitamos un país que promueva en realidad la industria, que promueva el emprendimiento y que merme los subsidios que del pescado, que enseña a pescar y que no del pescado. No queremos un Estado paternalista. Exacto. Que eso es lo que ha matado en Colombia, el Estado paternalista. Entonces, dice la pregunta número 13. El niño intenta justificar el alto precio de la limonada recurriendo a... ¿Qué tipo de competencia es esta pregunta? Argumentativa. ¿Qué tipo de competencia es esta pregunta, jóvenes? Científica. El niño intenta... ¿Cómo? Científica. Argumentativa. Interpretativa. Sí, sería interpretativa una científica. porque es interpretativa porque toca interpretar el texto. Entonces, Bueno, ¿cuál sería aquí la respuesta según el texto? verdad. Intenta tener su propia versión de la economía. Una versión de la economía, la de... Su versión de la economía. Él está dando una clase de economía
en una forma totalmente, está criticando, ¿no? Está haciendo una crítica al sistema económico y al sector empresarial. Ajá. Pero ¿qué ocurre con esas leyes que él está diciendo? No es competitivo. ¿Son argumentos absurdos, pero consistentes o no? Que no tienen consistencia. Andrea, hábleme más fuerte, no le escucho. Que no son consistentes, que no son reales. No son reales. Como no son reales, Es una manera de rebusque de él. Sí. ¿Es un modelo económico fiel a la realidad? No. Bueno, puede ser. Es más que todo la de eso. Que está criticando el sistema económico, todo lo que plantea el modelo ahí es fiel a la realidad. Sí, se basa en algo a la realidad. Que sí, sí puede ser. Entonces, cuando usted quiebra en su empresa, a usted el Estado le da un subsidio. No. No, pues a la mediana y pequeña empresa, ¿no? Pues a los grandes. Entonces ¿eso no. es fiel a la realidad o no es fiel a la realidad? No, mentira. No es fiel a la realidad. No. Entonces, vamos a analizar la ley de mercado. O sea, la ley de mercado es la ley de oferta y demanda. Y demanda. Esa es una de las bases de la economía. Recordemos que la economía es muy nerviosa. Y como la economía es nerviosa, tiene que tener muy en cuenta lo que está ocurriendo a nivel político porque esto mueve la economía. Si estalla una guerra en Oriente Medio, sube el petróleo, cae el dólar. Entonces, ¿qué hace esto? Hace que la economía colombiana se vea afectada porque cae el dólar, porque la economía nuestra está basada en el dólar. Entonces, siempre que hay una guerra o un rumor de guerra, la economía comienza a temblar. Eso quiero que tengan claro. O sea, la economía es algo nerviosa. Tener un país que tenga demasiada plata es pobre, se empobrece, porque eso causa inflación. Cuando un país tiene demasiado dinero, produce inflación y la inflación produce pobreza. Cuando un país no tiene dinero, pues también. ¿Qué tienen que hacer los países? Diversificar la economía para que no entre en procesos de inflación. Entonces, un país que tenga harto dinero va a producir inflación y la inflación produce pobreza. ¿Qué tiene que hacer el presidente? El presidente tiene que diversificar la economía y tiene que sacar el dinero del país para que no aumente la inflación. Por ejemplo, algo que hizo el presidente Santos y que fue inteligente en su momento, Colombia tiene unas barras de oro. Esas barras de oro es lo que le da el respaldo a la moneda. Si Colombia se quedaba, en su gobierno se quedaba con esas barras de oro, el dinero en nuestros bolsillos, los 10.000 pesos iban a valer por ahí unos 2.000 pesos. O sea, una devaluación del peso. ¿Qué hizo él? Autorizó que se lleven una X cantidad de barras de oro a Suiza. Y están en Suiza. Entonces, allá están produciendo todos los dividendos y todos los intereses. Y esos intereses directamente de allá salen a amortiguar una parte de la deuda externa. Entonces, eso ha hecho que nosotros acá no sintamos tanto el colapso económico. O sea, eso es algo sensato del presidente en su momento. ¿Qué pasaría si se hubiera quedado el presidente Santos sin haber hecho eso? El dinero de Colombia en este momento estaríamos casi igual que Venezuela en la parte de la devaluación. Entonces, eso también hay que, así como uno cuestiona a un presidente, también negativamente, también tiene que hacerlo de manera positiva. Esa parte fue positiva. ¿Quién me dice las respuestas?
propia versión de la economía. Andrea, más durito, por favor. Nelly está hablando, profesor. Ah, Nelly, doña Nelly, perdón. ¿Qué me dice usted, doña Nelly? La D. La D, su propia versión de la economía. La D, su propia versión de la economía. Bueno, entonces, él tiene su propia versión de la economía y C, una ley de mercado que no existe. Pero la ley de mercado, ahí sí está mal, porque la ley es oferta y demanda, o sea, sí existe. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Su propia versión de la economía. Su propia versión de la economía. La D. La D. La D, su propia versión de la economía. Entonces, aquí podemos analizar de que todo proceso económico genera un desarrollo. Por eso es que la economía hay que saber manejar. Por eso es que para elegir un presidente no hay que elegirlo tanto por sus ideas, sino por su capacidad de administración. Bueno, observen esta tira cómica, este gráfico ahí. Dice, responda a la pregunta 14 de acuerdo con la siguiente información. ¿Ustedes qué observan en ese texto discontinuo? ¿Qué observan? Es una película, una pregunta ya del IFES. Sí, no salió en la prueba. Y miren lo que dice abajo el texto. Ese texto es de Quino. Quino es un artista gráfico. Llegó hablando de cosas muy raras. Bondad, amor, tolerancia, caridad. Cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, casa, pan y trabajo. Pero lo que nos hizo sospechar enseguida de él es que no recordamos haberlo visto siquiera una vez en televisión. La gente se guía mucho por lo que ve en televisión. Ajá, correcto. ¿De qué valores está hablando él y a la sociedad le parece raros esos valores? Valores morales, ¿Cómo cuáles? costumbres. ¿Cómo cuáles? De justicia, amor. Toman la justicia con su propia mano. Aquí le dice que el amor correcto, don Luis, bondad, tolerancia, caridad. Pero ellos dicen, cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, casa, pan, trabajo. Pero lo que se nos hizo sospechoso enseguida de él es que no recordamos haberlo visto siquiera una vez en televisión. Observen las imágenes. Miren las expresiones. Miren acá el periodista. ¿Y qué está pasando en Colombia en este momento? Haga la relación de Colombia y la imagen. ¿Qué está pasando? Lo que se ve en las calles de Bogotá en los días de manifestación. Puede ser. ¿Qué más? La falacia política, la realidad violencia que estamos viviendo es que... Andrea, hábleme. Es lo que estamos viviendo, es la política que se está viviendo en Colombia, la mentira, ¿sí? Además el odio de todas las otras, de políticos contra el pueblo, metiéndole mentiras para que actúen de una manera correcta para ellos, incorrecta para los demás. O sea, manejando el pensar de las personas, en las creencias, los valores, poniendo en entredicho cada uno de esos valores que todos tenemos y que alguna que otra persona los tiene y los trata de poner en práctica y son sometidos a la burla, ¿sí? Al odio, a la mentira. Eso es lo que yo entiendo.
Muy bien ese análisis que estás haciendo, Andrea. Creería que ahí se refleja la desigualdad A ver, lo escucho, social y Lázaro. económica. Que creería que ahí se refleja la desigualdad social y económica. La protesta social. Dígame, acérquese más el micrófono, Lázaro. Que creería que ahí se refleja la desigualdad social y económica. La desigualdad social. Desigualdad económica siempre habrá, nunca en ningún país hay igualdad económica. Pero es que eso es lo que nos tiene pegado. ¿Qué más? ¿Ah? La desigualdad económica y social es la que nos tiene en la hecatombe. No, pues Eso, más que todo lo que dice el texto, se existirá en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, nunca era. ¿Qué dice Andrea? Déjeme escuchar a Andrea. mira, yo viendo ahí más lo que dice el texto, la imagen, es, perdón, es que esto es referente a que nosotros mismos no creemos en el cambio y no buscamos alguien que realmente nos dé por el cambio, sino que siempre estamos creyendo la Fernando. Entonces, cuando una persona trata de hacerle ver a las otras de que estamos mal, de que tenemos que optar por un cambio, entonces lo matamos, no creemos, optamos por decir, no, que ya por aquel político fulanito tal que tiene tantos años de estar en el poder, dice que eso es mentiroso, que sí, que está hablando mentira, entonces lo matamos o lo destruimos, no optamos por el cambio, y luego entonces vemos las consecuencias. Marcos, ¿qué piensa del texto? Ahí dice, no recordarlo, haberlo visto una sola vez en la televisión, ¿sí? Lo toman como un desconocido, nunca lo habían visto. Entonces, no refleja nada. Exactamente, muy claro que lo que acaba de decir Don Marcos. No refleja nada porque la sociedad solamente reconoce lo que ve en los medios. Sí. Hasta de ahí. Ahí no está hablando de cuestiones sociales, de desigualdad social. Ahí no toca ningún tema. Ahí lo que está haciendo es, está cuestionando una conducta que comienza a generar daño en la sociedad. Entonces, mire, todos están alrededor viendo el chisme, pero a ellos no les interesa lo que esa persona estaba transmitiendo. Esa persona estaba transmitiendo enseñanza de bondad, de amor, de tolerancia, de caridad. Ellos dicen, aquí no necesitamos eso. Aquí lo que necesitamos es seguridad. ¿Por qué? Porque los medios y la política ahora quiere hacer creer al mundo de que todo es inseguro. Esa es la política que quieren meternos para nosotros sentir miedo. Por eso los invito a no sentir miedo. Por eso es que están desestabilizando los estados. Ese es el otro juego, desestabilizar los estados metiendo el temor y el miedo. Si se mete el temor y el miedo y de que no hay seguridad, pues entonces las personas van a ser mucho más fáciles de manejar. De que no tienen casa, igual. Que no tienen pan. Que necesitan trabajo. Entonces, la gente se está enfocando solamente en un materialismo, más no se está enfocando en la tolerancia, en la bondad, en el amor, en la caridad, en el ser. Entonces, ¿qué refleja esto? El trabajo bien hecho de los medios de comunicación, el enajenamiento del ser humano como ser, y es visto sencillamente como una persona presa para consumir, una persona presa para que solamente lo que aparece en los medios reconozca. Este texto es tomado de literatura, tecnología. Vamos a hacer el análisis. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la caricatura? ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la caricatura? Es la pregunta. Don Jairo, ¿qué tipo de pregunta es esta? ¿A qué competencia pertenece? Una competencia argumentativa. Argumentativa, dice usted. Don Víctor, ¿qué tipo de competencia? ¿No me escucha, don Víctor? Don Marcos, ¿qué tipo de competencia sería esa pregunta? Argumentativa.
Y es la C, entrevista con el asesino. Argumentativa. Andrea, ¿qué tipo de pregunta es? Interpretativa. ¿Cómo? Interpretativa. Es correcto, es interpretativa porque me está diciendo cuál de los siguientes enunciados describe. Ojo, ¿qué es describir? ¿Qué es describir? Es decir, ¿qué es? ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Quién es? Describir algo, por ejemplo, yo puedo describir este vaso que es grande, que por dentro es de color blanco y que acá tiene un león. O sea, describir es decir cada una de sus partes en la que está compuesta. Esa es la descripción física. Existe la descripción topográfica, que es la descripción de un paisaje, de unas montañas, de los ríos, etcétera. Esa es descripción topográfica. La descripción sentimental, cómo es la persona, si es una persona alegre, si es una persona irascible o iracunda, si es una persona de buen genio, de mal genio. Esa es una descripción ya en la parte de sus sentimientos, como también la puedo describir físicamente. También se puede describir de manera, en su forma de pensar, si es una persona de pensamiento de grandes proyecciones o no, etcétera. Entonces hay diferentes clases de descripción. En la literatura también yo puedo meter descripciones de los personajes y de los paisajes en los libros. Usted cuando lea, de pronto mira un texto que le está describiendo, entonces ahí usted puede mirar la parte descriptiva de un texto. Entonces, ¿cuál sería la que más describe aquí? La B. La B. El linchamiento de una, que vamos con la A. El pueblo hace justicia por su propia mano. ¿El pueblo está matando a esa persona? Yo pienso ¿Lo que es está matando la... el pueblo por su propia mano? Aquí muestra la imagen que el pueblo lo está matando, que le está pegando, que lo está... Aquí el pueblo está de testigo, está mirando, está chismoseando. Y una que está brava aquí, que le está tirando las cosas ahí, ¿cierto? Entonces, miremos aquí, el pueblo aparece supuestamente haciendo justicia por su propia mano, pero dice la B, el linchamiento de un ángel. Pues Aparece el pueblo está linchando al con alas supuesto ahí. ángel. Entrevista con el asesino de un ángel bajo del cielo. Entonces, la D no es, porque el ángel es un ser humano como tal, entonces no bajo del cielo, descartamos la D. Entrevista con el asesino, ahí no podemos decir que es el asesino como tal. Linchamiento de un ángel, No, sí es un ángel en el sentido de que pueblo hablaba de justicia amor, por su propia mano. pero la gente lo mata porque esa no es la ideología. Entonces la ideología de la gente que se está metiendo ahora es sencillamente una ideología materialista, de consumo, de supervivencia. No le interesa el otro, no le interesa el ser, le interesa el materialismo. Por eso es que el materialismo degrada al hombre, y lo ha degradado tanto que lo lleva a ser prácticamente un ente dirigido por la televisión, como lo plantea ahí. Entonces, la respuesta correcta sería la... ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ya, Yo pienso que la... ¿Cuál piensa usted, Yaneli? para mí la A. ¿Qué número era? Número 15. 14. 14. Bueno, entonces, ¡Tarán! la respuesta que tiene los medios, ¿no? Los medios tienen una influencia, y esa influencia es positiva y negativa. En este momento, ¿la respuesta cuál es? el Usted continúa linchamiento ahí. largo, pero era como más... ¿Por Que no miramos el número de la pregunta porque no estoy seguro del número de la pregunta. En todo caso, ahí es la B. Sí, Pero en la pregunta la dijiste B, que correcto. es La B es la termina respuesta. justicia por su propia Entonces, mano.
La tarea que queda es la siguiente. Saque un texto. Voy a escribir acá la tarea. La tarea, la sesión está para todos. Escoger un texto de 2 o 3 párrafos. Sacar la idea principal y secundaria del texto y hacer 4 preguntas Profesor, se con les... respuestas. Deficiencias en la Y la señal. tarea. Anoten la tarea. ¿Me escuchan? No se le entiende nada. ¿Esto es para ahora o para Eso cuándo porque es? ya es la hora del almuerzo que no se cortó eso. Pidiendo. Sí, eso. Profesor. No, para de una vez. Ya va. Profe, me retiro, muchas gracias.